Muchas gracias, muy buenas noches amigos. Antes de comenzar la charla, quisiera pedir un minuto de silencio en honor de nuestro gran mentor y predecesor, Fred O'Neill, que acaba de fallecer ayer, me parece. Así que, por favor, observemos un minuto de silencio en su memoria. Bueno, y ahora comencemos con la charla de hoy. Muchas gracias por su atención y por asistir. Es una charla relativamente corta, un tema bastante limitado, específico, pero interesante por el tipo de historia postal que ha generado, ¿no? Y el tema de mi charla es el correo de los prisioneros de guerra durante la guerra hispanoamericana. Para los que no son expertos en historia de Cuba o de Estados Unidos o de España, la guerra hispanoamericana fue sumamente breve. Duró el combate como tal 3 meses, y la guerra como tal formalmente estuvo a partir del 21 de abril de 1898 hasta mediados de agosto. El 10 de agosto se firmó un armisticio y a principios de diciembre finalmente se firmó el Tratado de Paz, pero hubo muy breves contiendas. Sin embargo, la historia postal de este periodo es sumamente rica y diversa y se puede hablar de temas específicos se puede dar 20 charlas. Aquí les muestro en la foto de la página inicial una foto tomada al almirante Pascual Cervera y Topete sentado aquí en el frente, el, el- el principal oficial naval del ejército español que estuvo en Cuba, y sus oficiales principales que estuvieron prisioneros en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland, a partir de principios de julio hasta septiembre de 1898. Pero les voy a hablar más de eso en un momento, si es que me permite aquí. Eh, Hubo prisioneros de guerra americanos y prisioneros de guerra de los Estados Unidos, de España, perdón. La inmensa mayoría de los prisioneros de guerra fueron españoles, pero hubo un grupo pequeño de prisioneros de guerra americanos, quienes estuvieron brevemente apresados en Santiago de Cuba, comenzando por este señor aquí, un grupo pequeño de marinos dirigidos por el señor Richard Pearson Robson, perdón, Hobson, que era un teniente aprendiz de constructor naval, que fueron de voluntarios para tratar de hundir un carbonero que se llamaba el Merrimack en la entrada de la bahía de Santiago de Cuba para bloquear la salida de la flota española. La flota española llegó a mediados de abril, perdón, sí, de abril a Santiago de Cuba, donde estuvo, perdón, a mediados de mayo, donde estuvo apresada o embotellada por la escuadra marina americana que impidió su salida, ¿no? Estaba ahí prácticamente toda la flota española destacada en el continente americano. Y este señor, Hobson, con un grupo de marineros, eh, posicionó el barco Merrimack a la salida, o la entrada de la bahía de Santiago, y lo detonaron y lo hundieron, pero la corriente lo desvió un poco y no fueron exitosos, pero fue una hazaña muy de gran valor. Este, salieron nadando del barco y los españoles los apresaron inmediatamente.
el almirante Cervera directamente, específicamente, prohibió que los maltrataran y los trató muy bien como prisioneros en Santiago de Cuba, donde estuvieron hasta 1 de julio, más o menos, donde fueron intercambiados por un grupo perdón, hasta a mediados de julio, donde fueron intercambiados por un grupo de prisioneros españoles que fueron capturados en la batalla terrestre de El Caney, el 1 de julio de 1898. Eh, este señor era sumamente estricto, el que está aquí, su ilustración. Este fue un sobre mandado varios meses después, puesto en la agencia postal, la estación postal militar en el pueblo de Holguín, en el noreste de la isla de Cuba. Eh, y este señor, desde chiquito, desde joven, en la Academia Naval, se burlaban de él sus compañeros porque era sumamente estricto. No tomaba alcohol, no fumaba, no tenía ningún vicio, eh, hasta punto extremo, ¿no? Y de hecho, posteriormente, después de la gloria y la fama que adquirió con esta hazaña en la guerra hispanoamericana, siguió una carrera política, terminó como senador del estado de Alabama y fue uno de los responsables de que pasara la enmienda 18ª de los Estados Unidos, también conocida como la prohibición del alcohol. Este, y fue algo, como ustedes saben, no exitoso, que después hubo un repeal, ¿no? Fue abrogada porque no consiguió el efecto deseado. Bueno, pero no nos distraemos demasiado. Este es el único grupo de prisioneros de guerra de los Estados Unidos en manos de los españoles durante la guerra hispanoamericana. No se conoce correspondencia directa de ellos, pero aquí les muestro algo relacionado a ese evento. Los prisioneros de guerra españoles fueron mucho más numerosos, menos de 2000. Eh, eh, Algunos estuvieron apresados en Cuba, otros en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hubo 5 localidades diferentes donde estuvieron por un tiempo, que las voy a describir a continuación. POW es abreviación de Prisoner of War, que se usa comúnmente en inglés. El primer grupo de prisioneros americanos, españoles en los Estados Unidos, perdón, fue un grupo de soldados capturados en uno de los barcos alrededor del oeste y noroeste de la isla de Cuba en abril 21 de 1898, cuando comenzó el bloqueo naval. Pero, ¿cuál fue el problema? Que la guerra no se había declarado oficialmente hasta el 25 de abril de 1898 y de hecho España la declaró antes de los Estados Unidos. Estados Unidos la declaró el día siguiente, pero para hacer esta movimiento o esta acción algo legal, declararon que la declaración de guerra era retroactiva al 21 de abril. Evidentemente fue posible eso. Y este pequeño grupo de soldados lo llevaron a Cayo Hueso. No se conoce correspondencia de ellos. Aquí hay un grupo, aunque no fue el mismo grupo, este es un grupo posterior, que se los voy a mencionar próximamente. Y al poco tiempo, a las pocas semanas, fueron intercambiados por 2 reporteros del periódico New York World, que España inmediatamente apresó y los acusó de espías. Y ese intercambio devolvió a estos militares españoles a la isla de Cuba. Y esto, como dije, no se conoce nada de Cayo Hueso. El segundo lugar fue en el estado de Georgia, el fuerte McPherson, cerca de Atlanta, donde el primer grupo sustancial de prisioneros de guerra fue alojado, ¿no? El 29 de abril de 1898, este vapor costero llamado Argonauta fue capturado por varios buques de guerra americanos cerca de Cienfuegos. Aquí ven un mapa contemporáneo, aquí en el sur, la costa sur de Cuba, fue donde fue atrapado el barco, el premio de guerra o el botín de guerra más grande que hubo en la guerra hispanoamericana, fue esta embarcación. Y ahí había un pequeño grupo de 20 soldados capturados el 29 de abril. Inicialmente fueron llevados a
cayó hueso. Aquí está su foto. Y a los pocos días fueron transportados a bordo del vapor City of Key West, directamente hasta la costa de Georgia, en Savannah, y de ahí al fuerte McPherson, cerca de Atlanta. Tampoco se conoce correspondencia de este grupo de soldados en esta localidad. Sin embargo, aquí les muestro un recorte de un periódico contemporáneo donde ilustra la prisión militar en el fuerte McPherson en Georgia en esa época. Era una casa, era una enfermería, pero lo convirtieron en prisión. Los soldados estos no tenían chance de escaparse ni de hacer nada, o sea que no estaban en condiciones muy estrictas. Y esta es una carta enviada por un soldado del fuerte McPherson, que no tiene nada que ver con los soldados con españoles capturados, pero una conexión entre el fuerte y el lugar donde estuvieron apresados los prisioneros de guerra españoles. Los prisioneros de guerra en Cuba eh, fueron apresados a principios de julio de 1898. Las batallas principales de la guerra, sin duda la batalla principal fue las batallas de la colina de San Juan, de El Caney y Kettle Hill, que culminaron el 1 de julio de 1898. Estos montes, estas alturas, protegían a la ciudad de Santiago de Cuba de una invasión por tierra. Y además, en esa localidad emplazaron varios cañones y los americanos amenazaron en bombardear a, a la ciudad de Santiago. De hecho, hubo varios cañonazos. Y al suceder esto, hubo una enorme presión para que Cervera sacara su escuadrón de la bahía de Santiago de Cuba. Y el 3 de julio de 1898, les voy a mostrar algo más a continuación, hizo su escapada, que fue algo desastroso. Mientras tanto, los soldados que se habían capturado en aquella época y acabaron rindiéndose con la capitulación de Santiago posteriormente, el, eh, a mediados de julio de 1898, fueron cerca de 24.000 soldados que se rindieron a manos de los americanos. Los tenían en casetas de campaña, entregaron sus armas y finalmente los americanos irónicamente contrataron a la Compañía Transatlántica Española para que transportara o repatriara a estas tropas. Y aquí vemos dos fotos contemporáneas, el campamento de prisioneros de guerra españoles, y aquí los prisioneros de guerra, los soldados, caminando por las calles de Santiago rumbo a abordar uno de los buques que los llevó de vuelta a Santander, en España. Como les dije, la batalla principal decisiva de la guerra fue el 3 de julio de 1898. El escuadrón español salió en una misión suicida. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, por presión política. El gobernador militar de La Habana, de Cuba, en La Habana, obligó a Cervera a que saliera, pero había una desigualdad enorme en el poderío naval entre Estados Unidos y España. Estados Unidos era sumamente superior en términos de tonelaje, del número de barcos, lo moderno de los barcos, los cañones, etcétera. O sea que no era una batalla pareja en absoluto, ¿no? Y Cervera prácticamente inmoló a sus tropas, pero trató de disminuir los daños lo más posible, forzando que los buques navegaran muy cerca de la costa, donde era más fácil sobrevivir cuando los destruyeran o los hundieran, y algunos fueron encallados a propósito para disminuir las casualidades de guerra, ¿no? A fin de cuentas, esa batalla del 3 de julio terminó con la destrucción de 4 cruceros armados españoles y 2 destructores. Hubo 343 españoles que fallecieron y 151 heridos, y casi 1.900 oficiales y marinos fueron capturados, inclusive Cervera, que lo sacaron del agua en uno de los barcos españoles. Aquí hay una pintura contemporánea. Existe film de la época, película de la época y por supuesto fotografías, pero esta es una pintura recreando parte del combate naval. ¿Y qué pasó con estos soldados o marinos y oficiales? Bueno,
un pequeño grupo fue enviado a la Academia Naval Americana en Annapolis, Maryland. Inclusive este señor, Pascual Cervera y Topete, el oficial naval de mayor rango en aquella época de la Marina de Guerra Española. Y esta es una carta interesantísima, fascinante, enviada en un sobre del San Luis, el US Merchant Steamer. Está en una embarcación del gobierno americano, pero un buque mercante que sirvió para transporte de tropas, etcétera. Durante la guerra hispanoamericana, pues al finalizar el combate transportó a, a- a un pequeño grupo de oficiales hasta la Academia Naval en Anápolis. Y aquí esta carta va dirigida a Rafaela Cabello de Cervera, la esposa de Cervera, en Puerto Real, España, en un sobre con el membrete del San Luis. Casi toda la correspondencia, tanto de salida como de llegada, de los prisioneros de guerra americanos tienen la marca esta de 5 líneas: carta de prisionera, censurada y reencaminada, Departamento de la Marina, el Buró de Navegación, Washington, D.C. Y también tiene una anotación manuscrita en creyón azul, censurada. O sea que las dos marcas son de censura. Evidentemente, fue transportada libre de porteo, ya que no tiene ningún sello ni marcas de tasa. Eso pasó con alguna correspondencia, particularmente de oficiales, que tenían un trato preferencial. De hecho, estos oficiales se convirtieron en celebridades. No estaban presos, sino caminaban por el campo de la academia libremente. De hecho, a Cervera se le permitió posteriormente viajar en tren sin escolta militar por su cuenta, vestido de civil, a visitar al gran núcleo de tropas que estaba apresado en New Hampshire. Ya se lo mencionaré más adelante. Aquí estuvieron apresados 14 soldados españoles, 79 oficiales, y como les dije, fueron tratados sumamente cordialmente. Tenían acceso a cigarros, vino, cena bastante lujosa, y eran sumamente populares. Había un gran número de gente que quería visitar la Academia Naval a conocer a los oficiales españoles, particularmente Cervera, que fue descrito como un héroe en la prensa americana, que lo había representado como un demonio hacía unos meses antes. De repente se convirtió en un héroe nacional para España. Una de las razones por la cual se destruyó la flota española en la batalla naval de Santiago de Cuba es un concepto que hoy en día es un poco difícil de comprender, el concepto del honor, ¿no? No era concebible en la mentalidad de la época sencillamente rendirse o negociar un tratado, sino que había que demostrar el honor por las armas, aunque en este caso fue algo prácticamente suicida. Pero bueno, así sucedió, eso era la mentalidad de la época. De hecho, Cervera, cuando fue liberado, fue sujeto a una corte marcial en España, fue exonerado y eventualmente lo nombraron ministro de Marina, uh, pero tuvo que defender sus acciones, justificar la derrota, etcétera. Y esta es una carta típica enviada de la Academia Naval Americana en Anápolis, que tiene 3 características consistentes. Es una carta bastante escasa, pero tiene 3 marcas que se ven con cierta frecuencia. La de 5 líneas que les mencioné anteriormente, que aparece en casi toda la correspondencia de prisioneros navales. Otra marca pequeña de censura, US Naval Academy, censurada, firmada aquí por Leroux. Y el matasello, Oficina de Correos del Extranjero, Departamento de Correos, matasellando el sello este. El sello este de 5 centavos pagaba la tarifa al extranjero, 2 centavos era la tarifa nacional, 5 centavos era la tarifa al extranjero. Y esta carta va dirigida a Jerez de la Frontera, desde Anápolis. Una carta muy, muy bonita y bastante escasa. Aquí hay un par de cartas similares, donde se ve con más claridad la marca pequeña esta, US Naval Academy, censurada, Leroux. Leroux
yo he averiguado que si era un tal Jules Leroux, francés, de descendencia francés, fue profesor de idiomas por más de 20 años en la Academia Naval en Anápolis y fue utilizado como censura en la correspondencia escrita en español, lenguaje extranjero para los americanos. Y aquí hay dos cartas, una dirigida a Jerez, otra dirigida a Cádiz, que tienen las mismas características de la carta previa. Y aquí hay dos cartas mucho más poco usuales, mucho menos comunes, dirigidas a los Estados Unidos. ¿Por qué? No sabemos qué contactos tenía, pero esta carta fue dirigida a Loaiza, que es un nombre español. Se le falta el sello, seguramente era un sello de 2 centavos como esta, con el cuño de 5 líneas de la carta de prisionero de guerra. Eh, y esta carta es muy interesante, también sale de Anápolis, tienen ambos los matasellos de Anápolis en agosto. Esta carta no tiene la marca de 5 líneas de prisionero de guerra, sin embargo, tiene la marca de censura de la Academia Naval firmada por Jules Leroux, US Naval Academy, censurada. ¿Se trata de una carta de soldado o se trata de una carta de alguna persona con información clasificada que fue censurada? Es un misterio porque no tiene el contenido, pero es una pieza muy bonita y muy interesante. Eh, la correspondencia de España a los Estados Unidos se manejó de dos formas diferentes. La mayoría de ellas, primero que nada, es mucho más rara, la que yo he visto, que las cartas salidas o dirigidas por los prisioneros de guerra a España. Esta carta va dirigida al teniente de navío del crucero Vizcaya en Anápolis, desde algún lugar en España. Y no fue por el sistema postal normal. La Cruz Roja Española, por mediación de la Cruz Roja Portuguesa, manejaba este tipo de correspondencia libre de cargos. Y esta carta tiene dos cuños interesantes, la Asamblea de la Cruz Roja Española en el frente y en la parte de atrás la Sociedad Portuguesa de la Cruz Bermeja, que se hizo cargo de la transportación de la carta desde España a los Estados Unidos, ya que no había relaciones diplomáticas formales en aquella época, en esos momentos, entre Estados Unidos y España. Y esta carta dirigida al teniente de navío del Vizcaya, y aquí vemos cómo acabó el crucero español Vizcaya. El comandante del barco, al dejar el barco atrás en llamas, uh, uh, viró su cabeza para ver el barco y dijo, ¡ay, Vizcaya! Y en ese momento hubo una explosión masiva, acabando de destruir lo poco que quedaba del buque. Muchos de estos buques de guerra españoles, los restos todavía están visibles en aguas poco profundas, en las afueras de Santiago de Cuba, y se puede ver, si a la gente le gusta el buceo, se pueden ver todavía los barcos estos. Y hay monumentos que un gran amigo y historiador postal, Juan Escrigas, que hoy en día es el director del Museo Naval en Madrid, cuyo abuelo, me parece, falleció en la Batalla Naval de Santiago de Cuba, ha dejado monumentos submarinos recordando a los fallecidos marinos españoles durante el combate de Santiago de Cuba. La tercera localidad o la cuarta localidad fue el Hospital Naval en Norfolk, Virginia. En julio de 1898, un grupo de 47 marineros españoles heridos fueron transferidos desde el campamento Long, que lo voy a mencionar más adelante, al Hospital Naval en Norfolk, Virginia. La mayoría tenían quemaduras que habían sufrido durante el combate naval. 3 de ellos fallecieron. No se conoce ningún correo de prisioneros de guerra de esta localidad, pero aquí vemos una carta que eh, 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 como diría, conecta todos estos eventos y lugares. Esta carta fue enviada por un marino americano del barco Resolute en la bahía de Guantánamo, en Cuba, a un médico civil en el Hospital Naval en Norfolk, Virginia. Pero al llegar, el médico, la carta entró por Brooklyn, sin sellos, donde fue tasada, se le puso short paid,
y fue reencaminada hasta Norfolk, pero al llegar a Norfolk ya no estaba el médico y se reencaminó a Pottsville, Pensilvania. Se puso en el correo en una oficina postal cerca de Norfolk, en Portsmouth, Portsmouth, Virginia, no Portsmouth, New Hampshire. Eso es lo que puede resultar confuso, pero esta carta fue enviada a Pensilvania, donde su recipiente la recibió y se le cobró la tasa de 2 centavos por una carta sin pagar. En aquella época, los miembros del ejército americano disfrutaban de un privilegio, no de franquicia postal, sino de la tarifa doméstica en los Estados Unidos de 2 centavos, aunque las cartas se originaran fuera de los Estados Unidos, como en este caso, y no había un recargo adicional, que era costumbre en aquella época, del doble de la deficiencia de porteo, sino sencillamente se le cobraba solo el porteo deficiente. Esta es una carta interesante. El campamento principal donde la gran mayoría de soldados estuvieron albergados fue en el campamento Long, nombrado en honor del secretario de la Marina de Guerra americana, en la isla de Seabees, que ya no existe, ya está conectada a tierra hoy en día. En aquella época estaba en Portsmouth, New Hampshire, en el río Piscataqua. Hoy en día es parte del estado de Maine. El río Piscataqua divide hacia el sur el estado de New Hampshire, hacia el norte el estado de Maine. Hoy en día esto es parte del astillero naval en Kittery, Maine, no en New Hampshire. Y en este campamento estuvieron asignados 1.661 soldados y 20 oficiales de bajo rango, los cuales llegaron el 10 de julio de 1898. Estaban cuidados. Aquí vemos los guardias. Sí, oh, disculpen eso. Aquí vemos abajo de la ilustración, si es que encuentro mi pointer, aquí está, varios de los soldados americanos, los guardias americanos, que estaban normalmente asignados al astillero naval en Boston, 250 guardias que rotaban sus turnos vigilando a los soldados. Tenía una barrera de 10 pies, 8 barracas enormes, una cocina gigantesca, una sala de comer y un edificio para los oficiales, al igual que un hospital y varias otras estructuras. Eventualmente 37 marinos españoles fallecieron aquí de enfermedades o algunos de heridas que sostuvieron en el viaje de vuelta o en la guerra, en el combate o en la explosión de los barcos. Y aquí una carta interesante dirigida el oficial al comando del Navy Yard. Navy Yard se traduce como un patio de la Marina, un territorio de la Marina en Portsmouth, salida de Santiago de Cuba. Esta carta fue enviada el 30 de julio. El 17 de julio los americanos entraron a Santiago de Cuba, tomaron posesión de la agencia del correo español en Santiago y usaron algunos de los cuños españoles, como en este caso lo vemos aquí, Santiago de Cuba, Isla de Cuba, este tipo de cuño numerado, en el número 4, circular, fechador, se introdujo a la isla en 1888 y se usó por más de una década. Tenía números. El 4 se refiere a la oficina número 4 en Cuba. Y mucha gente ha confundido ese 4 con la fecha, 4 de julio, y coleccionan ese tipo de sobres como algo muy interesante. Sin embargo, sabemos que el 4 de julio todavía no había americanos en esta oficina, en este correo. La fecha se ve más abajo, 30 de julio. El 4 se refiere al número de la oficina postal. Esta carta fue enviada sin pagar, sin porteo. Como les dije, tenía los dos privilegios postales, la tarifa doméstica y no estaba sujeta al recargo por la deficiencia de porteo. Al llegar por Nueva York se le puso el DUT, debe 2 centavos, y al llegar a la base naval se le aplicaron 2 sellos de tasa. Los soldados o marinos americanos u oficiales americanos en su correspondencia particular no disfrutaban de franquicia postal. Y esta carta nuevamente conecta los eventos de Cuba con la base naval en New Hampshire. Y esta es una de las cartas más interesantes que he visto, sencillamente fascinante, ¿no?
Y la explicación no está muy clara. ¿Cómo tiene esa combinación de marcas? No estoy seguro, pero si se fijan, se puso en el correo en Boston el 11 de julio de 1898. Los soldados llegaron a New Hampshire el 10 de julio, el día antes. ¿Cómo pudo esta carta tan rápidamente ser puesta en el correo en Boston? No está tan lejos. En aquella época el correo se manejaba por tren y llegaba rápido. Lo que yo especulo o conjeturo es que esta carta fue escrita por un soldado español y se le dio a alguno de los guardias ya a bordo de los buques que transportaron a los soldados o que vigilaron a los soldados, que como les dije eran los encargados que normalmente estaban destacados en Boston. O sea que algún militar o guardia americano probablemente llevó la carta esta, le puso los sellos y la puso en el correo en Boston el 11 de julio. Sin embargo, evidentemente no sabía que había una suspensión de la correspondencia debido a la guerra y a esta carta se le puso esta etiqueta: el envío a España o a las colonias españolas está prohibido por motivos de guerra. Eh, como no había dirección del remitente, no se pudo devolver a su remitente. De hecho, esta es la única etiqueta que se conoce usada en Boston. Se conocen dos en Nueva York y esta, en mi opinión, fue puesta en Boston. Es un poco diferente de las usadas en Nueva York. Y de ahí, como no había manera de devolver la remitente, fue enviada a la oficina de rezagos en Washington. Como ven aquí, Departamento de Correo de Estados Unidos, Dead Letter Office, eso era la oficina de rezagos, donde la abrieron y la volvieron a sellar. Se dieron cuenta de que era de un soldado o un marinero español, uh, y entonces fue censurada. Le pusieron el cuño de 5 líneas, carta de prisionero, censura, etcétera, etcétera. Y evidentemente no fue transmitida hasta después de que se terminaran las hostilidades y que se suspendiera el embargo de correspondencia con España. Una pieza sencillamente fascinante. Y estos son la de arriba, es el crucero USS Harvard y su buque hermano, el Yale, nombrados por las dos universidades famosas en Estados Unidos. Esta está con el casco negro y esta está con el casco blanco de camuflaje. El casco se cambiaba de color durante época de guerra. Se pintaba de un color claro para que no fuese fácil de distinguir en el horizonte. El USMS San Luis, que les mostré anteriormente, y el Harvard llevaron a la mayoría de los marinos capturados tras la batalla naval del 3 de julio de 1898. Marinos españoles los llevaron a Portsmouth, New Hampshire, y algunos de ellos a Annapolis, a bordo de este vapor. En este vapor hubo una confusión. Se pensó que era un motín, que los españoles hambrientos trataron de acceder a la comida, y varios soldados jóvenes americanos sin experiencia se asustaron y les dispararon y mataron 8 marinos españoles durante ese incidente. Y aquí hay varias escenas contemporáneas de la vida en el campamento Long. Aquí están los oficiales de bajo rango en New Hampshire. Aquí están los marinos después de comer. Iban al río, al borde del río, a lavar sus platos, como ven aquí, lavando sus platos. Este es el interior de una de las barracas. Como ven, las camas bastante apretadas. Acuérdense, eran 1.600 y pico soldados. Y aquí hay una foto contemporánea de el almirante Cervera visitando por su cuenta a los soldados en Portsmouth, New Hampshire. Como les dije, una celebridad, y alguien le tomó una foto directamente desde su casa de camino a ver a los soldados, a los marinos. Aquí les muestro un par de ejemplares de correspondencia reencaminada entre los dos campamentos más importantes, Annapolis y Portsmouth, New Hampshire. La de arriba fue enviada desde una agencia móvil, desde una oficina móvil a bordo de un tren New York en Chicago, dirigida a un cadete, el cadete tal y tal, a bordo del USS Harvard, que les mostré anteriormente, en Portsmouth, New Hampshire. El cadete ya no estaba en Portsmouth y fue reencaminada hasta Annapolis, Maryland, a la Academia Naval que les mostré anteriormente. Y esta carta fue enviada, como la que les mostré anteriormente, a través de la Cruz Roja Española y Portuguesa, desde España a un ayudante de máquina prisionero en Portsmouth, New Hampshire. Sin embargo, no estaba en Portsmouth, sino en
perdón, en Anápolis. No estaba en Anápolis, sino en Portsmouth, y fue tachado y reencaminada hasta el campamento Long, pero antes de eso fue censurada en el Buró ah, de, de Marina de Navegación en Washington. Unas piezas sumamente raras e interesantes. Y esta es una de las dos formas de enviar correspondencia desde España a los prisioneros de guerra. La mayoría que he visto han sido transportadas por mediación de la Cruz Roja española y portuguesa, y esta es una de las pocas excepciones que he visto, una carta enviada en el correo ordinario, pagando el porteo al extranjero normal de 25 céntimos y el recargo, el impuesto de guerra de 5 centavos, 5 céntimos adicionales. Y esta carta va dirigida a un marino español en Portsmouth, New Hampshire. Pero tuvo que pasar por Washington, donde fue censurada, tiene el cuño por encima del sello, enviada desde el Ferrol hasta Portsmouth, New Hampshire, una carta muy interesante. Y hay varias cartas cuyo origen se desconoce. Fue en Portsmouth o fue en Anápolis o fue en otro lado. No, no lo sabemos porque no lo indica. Y tampoco tienen ninguna otra marca postal, lo que, eh, lo que hace cuestionar cómo llegaron a su destino. Y yo pienso que fue probablemente dentro de otro sobre separado, ¿no? Donde muestra el porteo, las marcas de tránsito, el matasello, etcétera. Estas cartas también son bastante escasas. Y esta fue dirigida a la firma de Federico Huth, que comenzó como un alemán que eventualmente se trasladó a España, después a Inglaterra y tuvo negocios en Sudamérica. Estuvo visitando Argentina. Se casó con la hija del gobernador, la hija ilegítima del, de- del gobernador de La Coruña, de Galicia, y su firma perduró por más de un siglo en el área de Islington de Londres, cerca de donde está el Business Design Center, donde se llevan a cabo muchas exhibiciones internacionales. Pero bueno, estoy nuevamente yéndome por la tangente. Estas cartas seguramente fueron transportadas dentro de otros sobres hasta su destino final. Y esta es la única que he visto, tampoco se conoce su origen, que sí fue transportada por el correo abiertamente, sin franqueo y fue tasada. Esta carta va dirigida desde Estados Unidos al Ferrol, pasando por Washington el 7 de septiembre y por Nueva York, donde fue tasada, aunque no se indica la tasa, ni hay evidencia de que haya sido tasada a su llegada a España. Probablemente fue transportada libre de porte, ya que los soldados españoles en España y sus territorios disfrutaban desde el principio de la guerra de franquicia postal. Y esta es la última carta que les voy a mostrar, una carta también interesantísima porque tiene esta etiqueta y fue enviada desde algún lugar de los Estados Unidos, no hay manera de saberlo con seguridad, posiblemente a Nápoles. Fue enviada a los hermanos Lazard Condé, una firma de banqueros franceses internacionales, probablemente por algún oficial de Marina español en Anápolis, enviada sin franqueo, enviada, se le puso primero la marca de censura de 5 líneas y se le escribió censurado. Y aquí les pongo la misma marca en crayón azul, la misma tipo de letra, y esto viene de la carta de Cervera a su esposa que les mostré al principio de esta presentación. Tiene la misma mano, o sea que fue la misma persona quien la censuró, por eso yo pienso que fue en Anápolis y no en otro lugar. Bueno, de ahí fue a la oficina de rezagos en Washington, donde se le puso este cuño, el mismo cuño que tiene este sobre, como ven aquí, eh, y se le puso esta etiqueta pegada con goma que le dice al administrador de correo, Postmaster, cobre el porteo y ponga su sello, su cancelación al entregarla al destinatario. En este caso, el destinatario tenía los medios de pagar. Esto era una carta doméstica cuya tarifa era de 2 centavos, pero en este caso, por estar sin pagar, se le cobró la penalidad del doble de la deficiencia o 4 centavos, satisfechos con sellos de tasa, matasellados el 22 de julio a su llegada a Nueva York. Una pieza
sumamente interesante. Y este es un tema limitado, corto, pero ha generado historia postal muy curiosa. ¿Y cuando terminó el apresamiento de los soldados, de los marinos, entre, como les mencioné anteriormente, entre mediados y finales de julio del 98, casi 24.000 soldados españoles regresaron a España a bordo de vapores españoles, no solo soldados, ¿no? Su familia, algunos parientes, monjas que no quisieron quedarse en Cuba al no estar en manos españolas y otro grupo de individuos. Al finalizar la guerra y firmarse o llegarse a un acuerdo, el 12 de septiembre, todos los prisioneros de guerra españoles en Estados Unidos fueron repatriados, principalmente a bordo de un crucero, un vapor de lujo de la línea Inman, el City of Rome, que los llevó hasta Santander. Los restos de los marinos españoles que fallecieron, que estuvieron enterrados en Portsmouth, fueron devueltos a España en 1916 a bordo del vapor español Almirante Lobo. Y aquí termina la historia de este interesante, breve, pero interesante capítulo de la historia postal iberoamericana y de Estados Unidos. Y le agradezco a estas personas la ayuda que me proveyeron preparando esta charla. Y les agradezco a ustedes la atención que me han prestado. Muchas gracias. Gracias, Yamil. Preguntas o comentarios para Yamil. Jorge. Gracias. Ay, perdón. Perdón, Yamil. Extraordinaria presentación. Gracias. Oye, perdón. Una pregunta que siempre me ha llamado la atención de correo de guerra, sobre todo de prisioneros. ¿Quién pagaba los portes? Cuando pones una estampilla, ¿quién cubría ese porte? En el caso de los oficiales en Anápolis, los sellos eran donados por otros oficiales americanos. No tenían dinero, los españoles les donaron ropa, zapatos, sombreros, bastones. Como ven, la foto que puse al principio están sumamente elegantes, ¿no? Y esta fue gente que fue rescatada del mar, ¿no? Estaban ahogándose o sea que no tenían solamente la ropa que llevaban encima. La prensa americana está llena de relatos y hubo miles de cartas enviadas a Cervera y todavía existen algunas cartas que él ha contestado, ¿no? Le pedían un botón de su uniforme, un corte de pelo, su autógrafo. Fueron verdaderamente celebridades, ¿no? La prensa los hizo famosos. Entonces todo era donado lo que recibían, Sí, inclusive sí, el porte de las cartas. sí. Posteriormente hubo convenciones de guerra, ¿no? Tratado de Berna, etcétera, que le concedían a los prisioneros de guerra franquicia postal, pero eso fue mucho después de este conflicto. Ujú. ¿Sabes si hubo prisioneros de guerra? Creo que lo mencionaste, pero correo de prisioneros de guerra estadounidenses a Estados Unidos que hayan estado en Cuba. Es posible, pero no conozco nada de eso, no he visto nada. Muy bien. Eran nada más que creo que 8, o sea que muy poca gente, ¿no? O sea, los norteamericanos fueron los que llevaron más prisioneros. Muchísimos más, sí. Muy bien. Muchas gracias, Yamil. Qué amable. Bueno, a ti, sí. Mauricio. Pero gracias, Jamil, por tan bonita charla. Eh, en una de las cartas que mostraste bien al principio, una de las últimas que dice censurado en crayón azul, que se nota que es casi que la misma letra. ¿Se sabe cuánta gente estaba dedicada a la censura de esta correspondencia? Si era una No, oficina grande, asumo que es algo pequeño, pero no sé qué volumen de correspondencia tenían, pero me sí, llamó mucho la atención eso.
No, se conocen, bueno, yo conozco, ¿no? 20 y pico de cartas de este tipo, o sea que no estamos hablando de miles de cartas, probablemente Ujú, hubo muchas, ¿no? Pero ujú. no conozco tantas. O sea que me imagino que habrá sido un pequeño grupo de personas a cargo de la censura, ¿no? Ah, ya. Ok. Dada la rareza de este tipo de material, pero no, la Ujú. verdad es que no sé la respuesta, no. Ah, ok. Gracias. A ti, hombre. Rafael, Yamil, gracias por la charla. Una pregunta, ¿conoces de esas cartas de que hayan en Puerto Rico también y Filipinas? No, Que yo sepa, no, nunca he visto ninguna de Puerto Rico. no, que yo sepa, no hubo prisioneros de guerra españoles capturados en Puerto Rico o en Filipinas. Después de la guerra hispanoamericana, estuvo la guerra de Filipinas, ¿no? Que acabó en 1902, que fue una guerra terrible, ¿no? Brutal, pero no, lamentablemente, eh, no tomaban muchos prisioneros. Ambos bandos eran brutales con la gente capturada y los trataban muy mal. Que yo sepa, no conozco ningún tipo de esa correspondencia. Ok, gracias. A ti, hombre. Arnulfo. No, Oh, Yamil, buenas noches. buenas, Muy bonita charla, mil gracias. gracias. Hacerte nada más una pregunta. Terminada ya la guerra, y regresando los soldados en 1898, como lo indicas, ¿hasta cuándo quedó el gobierno de los Estados Unidos en control del correo cubano? Bueno, depende de cómo lo definas, ¿no? Cuba estuvo bajo gobierno militar hasta el 19 de mayo de 1902. A partir de entonces fue independiente, pero hubo un correo civil con los oficiales civiles americanos que comenzó a operar en Cuba a partir del 1 de enero de 1899, pero empezó en La Habana y en otras ciudades, pero gradualmente fue extendiéndose por el resto de la isla, ¿no? Antes de eso, hasta febrero de 1899, hubo 39 estaciones postales militares en Cuba, bajo eh, directo control de los militares en esa región, ¿no? Eh, o sea que la pregunta es algo, no hay una definición clara, pero hubo un gobierno, hubo un sistema postal civil bajo el gobierno militar, ah, que eh, evadió el escrutinio hasta el punto que hubo unos fraudes postales terribles y un juicio en 1900, que acabó por la condena, la convicción y la condena del jefe del correo cubano, C. Rathbone, y el jefe de finanzas, Charles Neely. Fue un escándalo terrible. Esos eran empleados civiles, pero con la supervisión del gobierno militar en Cuba. El gobernador militar fue Leonard Wood, que era el comandante de los Rough Riders, de la tropa de caballería de Theodore Roosevelt. O sea que la historia es larguísima, pero hubo una transición gradual, pero estrictamente el gobierno militar estuvo en control de la isla hasta mayo de 1902. Bien, muchas gracias, Yamil. Gracias a ti. Jaime, Yamil, buenas noches. buenas. Ya que tocamos el tema de la presencia militar de Estados Unidos hasta 1902, ¿cómo encaja Guantánamo en esto? ¿Cuándo dice Estados Unidos, me voy a quedar con esto y háganle como quieran o no sé? Eh, Inmediatamente. Inmediatamente. Antes de la derrota de los españoles ya tenían una, una base en la bahía de Guantánamo. Y al independizarse Cuba, el 20 de mayo de 1902, hubo un tratado en que le alquilaban una parte grande de la bahía de Guantánamo a los Estados Unidos
indefinidamente, ¿no? Y pagaban una renta anual. Cuando llegó Castro al gobierno, la renta era de $1 millón al año y se dice que Castro nunca cobró el cheque que le enviaban de $1 millón porque no aceptaba la presencia. Pero han estado presentes desde mayo de 1898. Ha habido una presencia militar americana en la bahía de Guantánamo. Creo que el 8 o 10 de mayo, no me acuerdo ahora exactamente. Bien, ¿y sabes qué correspondencia más temprana existe de Guantánamo, ya Sí, militar sí. americana? Tengo un par de ejemplares que muestro en mi libro, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, ¿no? Una tarjeta postal en la colección de Al Kugel, que la listo en mi libro, pero bueno, es muy grande, no me acuerdo ahora los detalles, pero sí. El fuerte Macala se llamaba, o campamento Macala en Guantánamo. Fue el primer asentamiento militar americano en la bahía de Guantánamo. Gracias. Y también hay mucha correspondencia de marinos, de barcos en la bahía de Guantánamo que mandaban sus cartas por medio de otros barcos que regresaban a Estados Unidos y entraban al correo en Nueva York o en Cayo Hueso. Esos eran los lugares principales. ¿Alguien más por ahí? ¿Una pregunta? ¿Comentario? No veo ninguna mano en alto más. Interesante, Yamil, siempre un periodo corto, pero bastante dinámico, ¿no? Gracias Gracias a ustedes. Sí. por compartir eso con nosotros. Fantástico. Y el día de mañana